Y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un día más, Espiritualidad Tomando Tierra. Hoy con un poco de problemas con Graciela desde Argentina, pero bueno, a veces las conexiones no son todo lo fáciles que nos gustaría, ¿no? Pero bueno, estamos un poco como día a día reinventándonos, ¿no? Así bueno, y seguimos aprendiendo. Buenas Esto, noches. esto, Juan, nunca ha pasado, ¿eh? Sí, no, esto no, esta es la primera vez, pero bueno, cada vez que ocurre algo nuevo vamos aprendiendo y dando soluciones, ¿no? O sea, que muy bien. Muy bien, buenas noches, Desiré, y buenas noches frías, ¿no, Desiré? Buenas noches, sí, bastante fresquita por aquí, por Por Granada. Granada, ¿no? Qué Sí. bueno. Y buenas noches, Carmen Esther, tal vez menos frías, pero también un poco, por esta zona también está haciendo frío, ¿eh? Y bueno, estos días atrás sí que hemos tenido un poquito más de frío, pero ahora está, para mí estamos ideal. Qué bueno, Es bueno. una temperatura ideal. Y bueno, disfrutando. Qué bien, qué bien. Bueno, pues buenas tardes, Graciela, en Argentina, que no sé si nos escuchas bien. Bueno, no sabemos cómo está la cosa por allí, pero bueno, vamos a seguir hacia adelante. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Desiree. Buenas tardes, Carmen. Sí. Buenas tardes, noche, Graciela. Espero tus comentarios por aquí, por este grupo Buenas. de Zoom, que será maravilloso oír y leer tus comentarios. Gracias. Sí, sí. Bueno, pues hoy hablamos de economía y conciencia, ¿no? Eh, Carmen, verdaderamente ya hemos hablado varias veces de la economía y cómo le ponemos conciencia a la economía. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que vamos a ser un poco más conscientes de lo que nos gastamos o un poco más conscientes de lo que necesitamos comprar, o ganar, perdón? Pues el tema de economía y conciencia lo podemos enfocar desde muchos ámbitos. Sí. Y para empezar, posiblemente es desde qué vida quiero tener, ¿no? O sea, el tomar conciencia sí, evidentemente del dinero, de cómo lo gastamos, de cómo lo ganamos. Pero yo creo que también es un poquito poner foco en desde dónde partimos, ¿no? De la vida que quiero tener y bueno, pues el limar estas cosas que hacen que no llevemos ese plan de vida que nosotros queremos tener, ¿no? Bueno, Desiree, entonces poner conciencia en la economía tal vez es poner en práctica toda esa sabiduría que vamos aprendiendo. Por supuesto. Lo mismo que tomamos conciencia a nivel personal, interior, pues esa conciencia debemos de plasmarla, de extrapolarla también al tema de la economía. El tema de la economía consciente lo veo muy amplio, un tema muy amplio, pero básicamente, claro, al tener conciencia de uno mismo y del ser que somos, ahí entra dentro de economía consciente nuestros valores, el tipo de relaciones que vamos generando y es fundamental el formar esas interrelaciones personales y profesionales bien fundamentadas, ¿no? En el valor a todo, en una serie de valores también personales. Entonces, por lo tanto, la conciencia personal es una extrapolación. Sí. Bueno, Carmen, ¿es posible que esa economía consciente o con conciencia sea aplicar equilibrio al tema de la economía, al tema del dinero, al tema del bienestar económico? No entiendo muy bien a Sí. qué ¿Es te posible refieres. poner equilibrio en nuestra economía, sea el tomar conciencia de nuestro bienestar económico, de nuestro desarrollo, etcétera? Sí, o sea, es un poco lo que decía de siempre, ¿no? O sea, es que es tan amplio, o sea, al final es un poco el equilibrio, o sea, el tomar conciencia de nosotros mismos, ¿no? Es buscar ese punto
de dónde estoy y dónde quiero llegar, ¿no? Para mí es un poco fundamental. Y bueno, evidentemente, o sea, teniendo en cuenta pues o sea, las cosas que yo quiero en mi vida, con qué personas me quiero relacionar, cómo quiero ganar ese dinero, o sea, el tomar conciencia también de cómo lo estoy gastando, ¿no? O sea, el partir un poco de lo personal de hacia dónde quiero llegar, ¿no? De dónde parto y de dónde y hacia dónde quiero llegar. Sí, para mí el equilibrio al final es un poco, o sea, un estado del ser, ¿no? De estar nosotros mismos. Y partiendo desde ahí, pues evidentemente tomar conciencia de la economía, o sea, porque parece que cuando hablamos de economía solamente estamos hablando de dinero, de la parte material, pero para mí el dinero al final es una energía más que algo material, que lo es también. Entonces, si partimos de ese equilibrio, desde ese equilibrio nuestro energético y sabiendo un poquito lo que queremos, pues evidentemente en el plano del dinero, en el plano material, pues también se va a materializar. Entonces sí que es importante tomar conciencia y partir desde ese equilibrio que tú decías. Sí, Graciela nos dice que se puede poner equilibrio en la economía si nos desarrollamos en la abundancia y no en la escasez, ¿no? Tal vez, Desiree, las creencias que tenemos en general son más de escasez que de abundancia, ¿no? Sí, sí, suelen ser creencias más de escasez. Dentro de todo este ámbito de las creencias es algo fundamental cuando se habla de economía, cuando se habla de abundancia, de la energía que es el dinero, porque nos condicionan muchísimo, nos condicionan y son fundamentales para que tengamos una economía sana y no la veamos desde la escasez, porque por supuesto la sociedad que tenemos y el ámbito de consumo que tenemos y las necesidades también que nos marcamos, que son muy importantes, ¿no? Y supongo que ya más adelante lo iré desarrollando. Sí. Pero a nivel de creencias, hay creencias sobre el dinero, de escasez, de esfuerzo, de rechazo, del no merecimiento. Hay creencias también negativas que influyen en nuestra economía sobre nosotros mismos, sobre nuestro potencial, sobre nuestra capacidad. Hay creencias sobre la vida, si está a mi favor, si está en mi contra. Todo este tipo los diferentes tipos de creencias que vamos acumulando las personas nos condicionan totalmente y en este ámbito, por supuesto, también. Sí es, efectivamente. Carmen, bueno, Graciela, cuando quieras decirnos algo, nos lo escribes, que yo enseguida, tanto yo como Antonio, ponemos tu voz. Sí. Exactamente, efectivamente. Carmen, efectivamente, dentro de esas creencias, tal vez las personas que estamos dentro del mundo espiritual, una de ellas es que no necesito tanto dinero para vivir, con lo cual no me esfuerzo en tener dinero. Una de las cosas que me encuentro es de si soy espiritual, está reñido con tener dinero. Y bueno, para nada. O sea, de hecho, yo creo que si partimos precisamente desde pues, poner nuestros talentos o nuestros trabajo a disposición de otros y hay una toma de conciencia y partir desde esa forma de funcionar más desde la conciencia, es ayudar a otros y evidentemente, o sea, no está reñido para nada el tener dinero o el vivir desde esa abundancia con ser espiritual, para nada. O sea, hay que romper esas creencias, que yo creo que esto es una cuestión de quitarnos capas, ¿no? El tomar conciencia de cosas es como darnos cuenta de muchas cosas que nos han estado limitando hasta ahora y el tema del pues es una más, ¿no? Y cuando vamos pues a trabajar eso con personas, incluso el encuentro pues que hay ciertas limitaciones en cuanto a funcionar desde esa libertad, ¿no? Desde de disfrutar también de nuestro trabajo y de ese merecimiento de poder ganar dinero de nuestro trabajo que estamos haciendo. Exactamente. Por supuesto. Sí, sí, Antonio.
Sí, yo conozco el caso de dos grandes empresarios. Uno es Gonzalo Rodríguez Fraile, es un señor, además que en Granada tiene, no sé si conoces tú, Desiree, que hay Sí, una... sí, lo Ah, conozco conoces y tú a conozco Gonzalo a Rodríguez Fraile. Gonzalo personalmente, Ah, sí. conoces a Gonzalo. Bueno, Gonzalo Rodríguez Fraile es un señor que viaja por el mundo en su jet privado, ¿no? Es decir, que es un señor que tiene una pasta increíble, ¿no? Es decir, asesor de muchísimos ministros, gobiernos y tal, ¿no? Bueno, este señor que está financiando con su dinero una cátedra de espiritualidad o metafísica, no recuerdo ahora mismo, Para el desarrollo de la al conciencia. desarrollo de la conciencia efectivamente en Granada. Es decir, que ahí tenemos el caso concreto de una persona que tiene muchísimo dinero. Me ha contado alguna persona y tal, que a lo mejor va a recibirlo a una persona el tren y tal, con su traje uniformado y después lo recibe un mayordomo. Es decir, casos de esos concretos, ¿no? Pero sin embargo invierte su tiempo y su dinero en también desarrollar la conciencia. Es un señor que siempre está súper dispuesto para hablar conmigo para entrevistas de radio. Es decir, que quiero decir que es auténticamente maravilloso. Y además, yo creo que he intervenido una vez aquí, ¿no, Antonio? No, Gonzalo Rodríguez Fraile no. Ah, no. Además, fíjate, me viene bien para invitarlo. Pero también el que dice también está Jesús Duque Martínez, que es un señor que es el propietario de una de las mayores agencias inmobiliarias del mundo, que es creo que es Alfa Inmobiliaria. Este señor pues tiene, no sé, 100 o 200 empresas. Bueno, que este señor, cada vez que le llama, siempre está dispuesto a prestar su voz y sus conocimientos para la conciencia. Más, escribe siempre unos artículos realmente sensacionales, ¿no? Es decir, que ahí tenemos un poco el ejemplo clarísimo como no está reñido, ¿no? Pero también hay una cosa importante que hay que digno de destacar, ¿no? Por ejemplo, que estas personas es posible que lo hagan de motu propio, pero también es posible que muchas personas lo hacen por dar el diezmo, porque cuanto más dinero das, más dinero recibes, ¿no? Es decir, que también es un factor a tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, siempre aconsejan un poco dar siempre el 10% para diezmo, ¿no? Que es un poco lo que pasa, es que casi nadie lo hacemos, ¿no? Bueno, quería hacer esos apuntes para que veáis que no está reñida la espiritualidad con la abundancia, la prosperidad, o sea, un gran empresario. Efectivamente. Y además, yo creo que tal vez la diferencia está en, porque hay personas que o ya se lo creen o funcionan con una vibración y cualquier cosa en el momento que se mueven ellos mismos es como, yo es que tengo suerte para ganar dinero, ¿no? Yo recuerdo un empresario también de gastronomía de aquí de Alicante, que él, cuando éramos muy amigos y me decía, Juan, yo es que monto lo que sea en una esquina y no sé por qué, enseguida me funciona, ¿no? Y la verdad es que mucha gente que lo conocíamos le queríamos mucho por su forma de ser, ¿no? O sea, tenía tal vibración esta persona que efectivamente lo que montaba, en el momento en que sabíamos que había montado algo, un restaurante, un bar, lo que sea, íbamos sencillamente a verlo y por supuesto, ya que íbamos a verlo, pues disfrutábamos de la calidad de lo que él había montado, ¿no? Entonces, tal vez, Carmen, tendríamos que tener esa vibración de plenitud, de gozo, de compartir y, por supuesto, bien el dinero cogido de la mano de todo esto. Yo creo que el dinero al final es una consecuencia. O sea, es un resultado. O sea, es un medio para hacer cosas, evidentemente, pero cuando funcionamos de una manera determinada, cuando tenemos la mentalidad adecuada, cuando tomamos las acciones adecuadas y sobre todo, pues vibrando con las cosas que van con nosotros. Para mí, una de las cosas que he encontrado en mi vida es el valor del disfrutar las cosas que esté haciendo, y eso no implica que no tenga un trabajo, un Se esfuerzo. te corta de vez en cuando también, Carmen. Las cosas... ¿Sí? Que se te corta de No vez sé en si me cuando habéis también. escuchado. Sí, bueno, yo a vosotros lo escucho perfectamente, ¿no? Lo que decía es que desde que he incorporado el valor del disfrute, de disfrutar lo que estoy haciendo, o sea, y que eso no está reñido con que lleve un esfuerzo y un trabajo, es decir, implicarme con todas las de la ley en aquello que estoy haciendo y
y muchas veces pues hay una parte de mucho empeño, de cierto sacrificio de tiempo y de trabajo, ¿no? Pero cuando yo parto desde ahí, hace que los resultados sean mucho más positivos. Entonces, por eso para mí es tan importante el tener la mentalidad adecuada, porque hace que si yo funciono con ese equilibrio del que hablábamos quizás antes, las cosas se dan y al final el dinero es una consecuencia, es un resultado de hacer las cosas pues como toca hacerlas, ¿no? Y otro parámetro para mí también importante es un poco partir desde, seguramente lo habéis escuchado, es el Ikigai, ¿no? O sea, en qué necesita el mundo, cuál es mi talento y cómo lo pongo al servicio de otros, ¿no? Ese partir desde doy lo mejor de mí en cada momento hace que tenga esos resultados que son positivos. Sí, sí, Graciela nos dice que debemos ser conscientes de la forma de actuar que sea en equilibrio con el sentir y lo que anhelamos en la vida para nosotros y para lo que estamos asesorando, ¿no? O sea, que importante es también lo que nosotros en un momento determinado podemos compartir tanto personalmente como profesionalmente, ¿no? Y dentro de lo que estábamos comentando, decir, efectivamente cuando tenemos esa vibración de disfrutar de lo que estamos haciendo personalmente y sobre todo profesionalmente, esto es como si llamara a esa economía consciente, a ese equilibrio consciente y ese poder disfrutar de resultados y de frutos, ¿no? Totalmente. Cuando desplegamos nuestros dones y nuestros talentos, ahí es que surge la magia, surge ese disfrute, surge esa onda expansiva que lo alcanza todo, que todo rueda, que todo se realiza de manera fácil. O sea, yo lo he comprobado en mí a lo largo de mi vida y lo compruebo en el día a día con muchas personas. Pero para eso hay que ir al ser, porque siempre estamos pendientes de qué hago para tener esto, qué hago para conseguir lo otro, para cubrir esta necesidad. Estamos en el hacer y en el tener, y son tres piezas las del puzzle: el ser, luego el hacer y luego el tener. Si no entramos en ese proceso de autoconocimiento para conocer esos dones, esos talentos, y qué es lo que realmente tengo yo para ofrecer al mundo, porque todos venimos con algo para ofrecer al mundo y a nuestra misión y a nuestro propósito. Si no actuamos desde ahí, ni tenemos satisfacción en la vida, el dinero bueno puede venir, podemos ser exitosos, pero no fluye de la misma manera. Entonces, cuando desplegamos, como digo, esos dones y esos talentos, esa vibración y ese disfrute ya lo sentimos en nuestro quehacer y en nuestro trabajo diario. Por lo tanto, todo ya va rodando, va girando de otra manera. Estamos en esa frecuencia vibratoria que hace que todo pues, se coordine y las piezas del puzzle encajen perfectamente. Encajen, ¿no? Sí, sí. Sí, Antonio. Bueno, sí, el ejemplo de lo que está diciendo Desiré es el siguiente. Personas exitosas en teoría de cara a la sociedad son auténticos personas un poco desconectadas en su vida personal, ¿no? Es decir, de ahí pues tantísimo divorcio, tantísima droga, tantísimas cosas que existen, porque se busca siempre fuera lo que uno no tiene dentro, ¿no? Es decir, que no solo es el éxito de uno mismo, es lo que tú dices, ¿no? Ser, hacer y tener. O sea, tener es una consecuencia de ser y de hacer, no es de nada más que eso, ¿no? Porque se puede ser feliz con muy poco. Bueno, eso es un dicho bastante común, ¿no? Se puede ser feliz con muy poco o muy infeliz con todo, ¿no? Es decir, con lo cual, pero si no te tienes a ti mismo, no tienes nada. Así es. Sí, sí. Yo tenía una amiga hace tiempo que ella me decía que ella no se preocupaba por el dinero, pero sí que se preocupaba por disfrutar del dinero, ¿no? Y la verdad es que le iba muy bien, ¿no? Con esa filosofía, ¿no? Graciela nos dice, así que surge el disfrute, se contagia y todo es perfecto, ¿no? Y efectivamente, Carmen, cuando de alguna manera contagiamos nuestra ilusión, nuestra pasión por algo que estamos haciendo,
tomando conciencia de que también todo tiene su tiempo, ese contagio hace que nos vaya bien a más de uno, ¿no? Sin duda. Yo creo que el kit, yo creo que está ahí, ¿no? En conectar realmente con quienes somos, con lo que, bueno, lo que podemos dar a otros y con lo que podemos entusiasmar a otros. O sea, yo me doy cuenta que cuando hablo de lo que hago, cuando trabajo con algún cliente, o sea, aunque esté 2 horas de trabajo, o sea, salgo vibrando, o sea, y es algo que a mí me entusiasma. O sea, y estoy trabajando simplemente, pero hace que funcione desde otro plano, ¿no? O sea, no desde ese sacrificio, desde ese esfuerzo doloroso, ¿no? Y entonces yo creo que está más en conectar realmente con nosotros, quiénes somos y de qué manera podemos ayudar y servir. O sea, el poner, pues eso, esa función o esos talentos al servicio del mundo. Y nos está diciendo Graciela que un espacio similar, bueno, de un amigo, también está teniendo problemas técnicos, es decir, que se ve que esos problemas son a nivel general. Pero bueno, lo importante sobre todo es la vibración y lo que podemos compartir dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Antes yo he hablado también que todo tiene su tiempo, ¿no? Hay veces que tiramos la toalla porque queremos que las cosas sean ya o los frutos sean ya, porque ponemos mucho cariño, mucho énfasis en lo que estamos haciendo y tal vez no vienen los resultados con el tiempo que a nosotros nos gustaría, ¿no? Y dejamos las cosas tal vez a veces a medias, ¿no? Esto también ocurre, decirle, pero ¿cómo lo podemos esto solucionar o qué le podemos ofrecer a las personas que nos están escuchando para que no tienen la toalla y siga adelante? Bueno, en primer lugar, aconsejar la paciencia, o sea, la ciencia de la paz, ¿no? Esta ciencia tan difícil muchas veces de llevar a cabo. Pero sobre todo en esos casos en los que ponemos ilusión, trabajo y ganas en determinados proyectos, en que nos salgan las cosas de una determinada manera, es importante tener en cuenta cuando todo eso no acaba de surgir o de realizarse como queremos, como deseamos. Primero comprender que las cosas, como bien has dicho, Juan, llegan a su debido momento. O sea, cuando las necesitamos, cuando es el momento adecuado para ello. Pero para llevar de manera más tranquila ese proceso, yo veo fundamental la confianza. La confianza en 3 ámbitos distintos. Primero, la confianza en mí mismo, en mi capacidad, en mi valor, porque muchas veces en ese tránsito tiramos la toalla, nos desanimamos, damos incluso de nosotros mismos. Entonces la confianza en ti es fundamental. Por otro lado, confiar en los demás, ¿no? En este trabajo colaborativo, en este compartir, romper un poco esa competitividad con esa cooperación, ¿no? Sí. El dar sin esperar nada a cambio. Todo eso fomenta en que se vayan dando los proyectos y las cosas cuando es lugar, ¿no? Y se fomenta. Y luego confiar en la vida, en el universo, en que todo se dará cuando sea el mejor momento para ti y las demás personas, las que también les va a llegar eso, estén ahí, ¿no? En el momento adecuado y cuando sea la hora, ¿no? De que eso les llegue y lo acojan y estén preparadas. O sea, todo tiene su sentido y su motivo. Sí, sí. Yo en mis talleres y mis conferencias les digo a la gente que esto es como una especie de cocina, ¿no? De que para que algo salga bien tenemos que tener buenos ingredientes y luego darles el tiempo que se necesita para que eso que estamos cocinando salga adecuadamente, ¿no? Claro, coja su sabor, tiene que coger su sabor. Sí, sí. Con mucho amor, Claro. A mí para que coja su... me dicen por qué hago buenos arroces. Y yo les digo que porque mis arroces son artesanales, es decir, yo estoy toda la mañana haciendo el arroz, que si hago el caldo, que si hago el sofrito, que si le pongo cariño, es decir,
todo eso, y aparte los ingredientes que ponemos, hace que efectivamente ese arroz esté bueno, ¿no? Entonces, por eso, Carmen Esther, es importante la vibración y el entusiasmo que le ponemos a las cosas cuando nos ponemos en marcha. Sin duda. Yo quiero añadir una cosa en cuanto al tiempo, ¿no? Parece que vivimos en un momento de que todo son prisas, de que todo es rápido, de que todo será ya. Y bueno, es eso, el dedicarnos ese tiempo de espera, de esa parte de cocción, ¿no? Y de romper, o sea, ese mito de, quizás por las películas que hemos visto, ¿no? De que parece que pasamos de un plano a otro y las cosas ya son. Entonces, o sea, todo eso tiene su tiempo, o sea, romper ese esquema de la inmediatez, que eso no quita que no tengamos que hacer cosas para que las cosas ocurran, o sea, y evidentemente, como tú decías ahora, el entusiasmo, ¿no? O sea, el entusiasmo es parte de que tenemos que poner, porque en este tiempo de espera hasta que las cosas se den, que consigamos un buen resultado, si caemos, aparte de la confianza, como decía Desiree, y esto de la ciencia de la paz me ha encantado, la de la paciencia, de esa transformación de la palabra, es muy bueno. Evidentemente tenemos que mantener el entusiasmo constante, porque habrá momentos en los que no sean fáciles, en los que queramos los resultados ya y que no los vemos, y que esa parte de vibración alta que tenemos en muchos momentos, pues quizás decaiga, ¿no? Entonces ahí es importante, es cuando tenemos que confiar más en nosotros, en que las cosas se van a dar, y confiar en nosotros también, en que somos capaces de hacer las cosas como las tenemos que hacer para conseguir esos resultados. Sí, Graciela nos dice... El entusiasmo es, bueno, vamos a llamarle motivación. Sí, bueno, sí, sigue, eso, Carmen. El entusiasmo es importante para mantener esa vibración alta y conseguir los resultados que muchas veces no se dan de forma inmediata y que tenemos que mantenerlos a lo largo del tiempo. Sí. Pues Graciela nos dice amor, paciencia y dedicación, y tenemos que acompañar con entusiasmo a todos en equipo, ¿no? Y bueno, tal vez eso es lo que en estos momentos se está tomando más conciencia, ¿no? De la comunidad, ¿no? De que en vez de ser unos en contra de otros, vamos a tener mucho mejores resultados cuando nos unimos, ¿no, Desiree? Exacto. Como se ha dicho siempre, la unión hace la fuerza. Y yo creo que en este nuevo paradigma de la economía consciente, una base importante es esa, o sea, la colaboración, el respetar, honrar y respetar a los demás y a nosotros mismos, ¿no? Y entrar en esta dinámica sin distinción ninguna de raza, de edad, de sexo, de ninguna característica, y que ese respeto y esa colaboración esté por encima de lo que es el fin mismo, que sea ganar dinero, ¿no? O un beneficio económico. Sí. O sea, lo veo fundamental. Sí. Graciela nos dice sacar el ego, que me imagino que será eliminar el ego, no sacarlo a la palestra, sino quitar el ego y unirnos en armonía, ¿no? Que esto yo creo que también es importante. Carmen, tal vez tenemos que cambiar el competir por el copetir. Pues te lo iba a decir, precisamente. Perdona, esa Juan, palabra ¿competir? Sí, tan maravillosa. de cooperación. Competir. Sí. Competir, no es el término, muchas gracias. Enfrentarnos, sino es unir nuestras competencias para un fin común. O sea, podemos unirnos haciendo exactamente lo mismo, cooperar y colaborar con otras personas con un fin común. Y evidentemente al final todos salimos ganando. Hay una frase que no recuerdo exactamente bien, me corregí si la digo mal, y es como: si quieres ir rápido, ves solo, pero si quieres ir lejos, ves acompañado. Entonces, yo creo que está ahí un poco la clave también, ¿no? El vamos a compartir y viajar acompañados, porque al final el viaje, además de que sea, para mí al menos es más agradable, es que, bueno, el unir sinergias hace que consigas, yo creo que muchos más resultados, sin duda. Sí, Graciela nos dice cooperar y colaborar por un fin único, ¿no?
y tal vez deciré lo que nos necesitamos o lo que nos falta o lo que les falta a determinadas personas es foco, ¿no? Foco en lo que queremos conseguir, ¿no? Totalmente, poco. Ayer tenía una sesión con un chico y me decía que estoy desanimado, estoy aburrido. Digo, ¿no será que lo que te pasa es que te sientes vacío? Y se quedó un momento y dice, pues es verdad, pero por eso, porque no tenía ese foco, esa meta, ese objetivo. No siempre hay que estar deseando alcanzar algo, porque también hay que vivir el proceso. Y muchas veces cuando nos centramos mucho en un foco, en una meta en concreta, pensamos que nuestra felicidad está en llegar ahí y no es tan así. Luego te das cuenta que llegas ahí y bueno, tienes al principio ese bienestar, ¿no? Ese refuerzo, pero luego ves que se desinfla. Entonces, ese foco es importante tenerlo, es importante saber hacia dónde te diriges, pero que el foco esté orientado según lo que hemos hablado antes, tu ser y realmente lo que tú tienes dentro de ti que quieres aportar o que quieres dar a la humanidad, ¿no? A los demás. Entonces ahí sí se genera un sentido, o sea, ahí tu vida ya va cobrando un sentido y ese foco es mucho más motivador, es mucho más productivo, te sientes más realizado y eres más feliz. Me encuentro con muchas personas que tienen trabajos estupendos, que son profesoras, que son maestras, que dices que no le encuentro sentido porque no han visto el propósito, la misión o en realidad lo que están realizando ahí, lo que están aportando a esas almitas, a esos niños, a esos seres, ¿no? Que están empezando a crecer. Madre mía, qué función más maravillosa. Si ponen ese foco o ven ese propósito ahí, ¿no? Ya cambia el cómo uno se siente y la motivación, el entusiasmo y todo en general. El foco yo creo que es importante, muy importante en nuestra vida, ¿no? Yo tengo una gran amiga que verdaderamente es una gran artista, pero es tan artista y le gusta tantas cosas, que llena su vida de tantas cosas, que al final efectivamente el tema económico le viene un poco mal, ¿no? En el aspecto, ¿no? De qué importante es el tiempo, ¿no? El cómo utilizar el tiempo, el cómo hacer que no gastemos energía en cosas que verdaderamente en un momento determinado nos puede gustar, pero nos va a servir sencillamente porque nos gusta y ya está, y no le vamos a sacar ningún beneficio económico y personal momentáneo nada más. Y tal vez efectivamente ese foco nos puede ayudar a poder conseguir mucho más de lo que conseguimmos con nuestro potencial, ¿no? Así que donde diriges el foco, diriges tu energía. Entonces, tienes que tener claro lo que priorizas, lo que es importante para ti, para que eso se fomente, ¿no? Y vaya rodando. Es a lo que le da fuerza. O sea, el foco es darle fuerza a lo que realmente, bueno, eh, hacia donde quieres ir. De donde Alumbrar el quieres. camino. Claro. Exactamente. Sí, Carmen, la meta es importante, ¿no? Pero yo creo que una vez saber hacia dónde queremos ir o lo que queremos conseguir, abiertos a que durante el camino podemos esto cambiarlo, la meta es el día a día, ¿no? Bueno, para mí la meta es un rumbo. Yo esto muchas veces me lo planteo como un viaje, ¿no? Y tenemos delante de nosotros como un mapa de opciones. Entonces, bueno, la meta me puede marcar un rumbo, pero cada paso, o sea, yo siempre digo que en cada paso puedo decidir, hacer que me dé cuenta que a medida que me voy acercando, pues no sea realmente el rumbo que yo estoy buscando o que está vibrando conmigo, ¿no? O sea, para mí es muy importante en estos viajes el ser flexible y sobre todo, si estamos conectados con nosotros mismos, detectamos enseguida si estamos encaminados o no estamos encaminados, ¿no? El poder salirnos del camino en un momento determinado y poder volver, pero si estamos conectados con nosotros mismos, vamos a saber o sea, entonces yo creo que los pasos se deciden cada día, aunque tengamos un foco final hacia donde quiero dirigirme, ¿no? Y tener la flexibilidad y la gestión interna de saber
hacer los cambios oportunos, incluso en un momento determinado decidir cambiar de rumbo. Muchas veces somos, creo que, demasiado rígidos y parece que nos marcamos algo, tengo que conseguirlo y cuando llegue ya veré. No, vamos a ir paso por paso y vamos a ir como testándonos, ¿no? ¿Esto realmente es lo que yo quiero? ¿Me estoy acercando y es hacia donde yo quiero ir? El cuestionarnos un poquito cada día. Juan, lo que tú has dicho, perdona, no sé si vas a preguntar alguna cosa. No, estaba esperando que hablaras tú. Muchas gracias. No, es que he visto, lo que tú has dicho ahora mismo del día a día, es muy importante lo que has dicho para aplicarlo en todos los campos de la vida, ¿no? Porque, fijaros un poco, los alcohólicos anónimos siempre hacen del día a día, es decir, hoy por hoy no voy a beber, ¿no? Es decir, es siempre la importancia del día a día. O sea, con lo cual, eso aplicado también en cualquier campo de la vida es sumamente importante. En abundancia, hoy, no sé, para abundancia, para la prosperidad, hoy pues voy a trabajar pensando un poco en mejorar mi vida, solo por hoy, ¿no? Aunque solo sea para hacerlo siempre, ¿no? Pero decirlo todos los días, ¿no? Es decir, con lo cual creo que esa es una aportación realmente que no cuesta mucho, pero sin embargo te permite estar mucho en el estado presente y también no perder el foco, ¿no? Todos los días estar con esa retahíla uno a nivel personal, ¿no? Sí. Sí, verdaderamente es muy importante el día a día y centrar nuestra energía, nuestro foco en ello y también decir, es importante también la responsabilidad, ¿no? Hombre, por supuesto. Hacerse responsable de uno mismo, lo primero, y luego extrapolarlo a la responsabilidad que tenemos con el trabajo que hacemos, con las labores, con nuestras funciones. Pero la responsabilidad es fundamental en el sentido de que si yo no me hago responsable de mi crecimiento, mi autoconocimiento, mi desarrollo, no lo va a hacer nadie por mí. Muchas veces nos vemos a expensas a las circunstancias, a lo que nos ocurre, a nuestros problemas, a las personas que nos rodean y echamos esa responsabilidad ahí. Por lo tanto, perdemos nuestro poder total. Y el retomar y ser consciente de esa responsabilidad es fundamental para hacer cualquier cosa en la vida. Sí, Graciela nos dice, debo de sentir el disfrute en lo que hago y así fluye la economía perfectamente, ¿no? Y es un trabajo individual y luego transmitirlo, ¿no? Y efectivamente, Carmen, qué importante es, yo pongo todo de mi parte, estoy abierto a aprender y luego también voy a dejar fluir, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos a veces ganas de controlarlo todo. Y hay veces que nosotros tenemos unos planes, pero parece que la vida a veces tiene otros planes para nosotros. Y me he dado cuenta, al menos en la experiencia mía personal, de cuando me dejo fluir y evidentemente viendo las señales que tengo, o sea, las cosas que me están ocurriendo y cómo se van dando, o sea, me doy cuenta que el camino se me abre. O sea, no es tanto sí, yo puedo querer ir por este camino, pero es que hay veces que ahí veo demasiadas barreras o demasiados tropiezos y cuando suelto esa necesidad de que las cosas sean como yo quiero, las cosas también aparecen. Y hablo en cualquier, o sea, podría hablar en cualquier ámbito de la vida, pero si hablamos de la economía ocurre exactamente lo mismo. Me empeño a lo mejor en trabajar o en enfocarme en un trabajo, en unas tareas determinadas y luego me doy cuenta de que ahí no fluyo, o sea, no se da. Te Las bloqueas, cosas no ¿no? salen. Lo que hablábamos antes de que el dinero puede ser al final un resultado. Es un resultado. Y veo que por ahí no. Pues el saber flexibilizar, lo que hablábamos antes también, en que cada día, cada paso, voy decidiendo y voy tomando conciencia de que ese no era el camino y de que a lo mejor tengo que abrir otro. Y a mí me ha ocurrido, ¿no? El ver cómo las oportunidades muchas veces vienen a buscarme y veo que este es un poco el fluir que yo tengo que hacer. O sea, el soltar esa necesidad de que las cosas son como yo quiero que sean y para que se den. Yo creo que eso es bastante importante. O sea, no soltar y, bueno, aquí lo que tenga que venir. Esto no es una cuestión de quedarse sentado en el sofá. Se trata de
trabajar y dar pasos en las cosas que sí que se están dando. Sí, la diferencia que hay entre la reacción y pasar a la acción, ¿no? Exactamente, sí. Sí, Graciela nos dice que el control no existe, que el universo es perfecto y que todo lo que se debe dar, se da perfectamente cuando uno se entrega al fluir del universo, con trabajo personal, por supuesto, ¿no? O sea, no hay que dejar, bueno, el universo ya me dará de comer, o el universo ya me comprará un coche, o el universo ya me regalará una casa, ¿no? Cuando efectivamente esa responsabilidad de la que antes hablábamos, es decir, yo voy a poner todo de mi parte, y poniendo todo de mi parte luego voy a dejar que el universo funcione, ¿no? O sea, yo recuerdo hace un montón de, bueno, 25, 26 años, yo era director de una compañía de seguros y pensaba que mi trabajo, mi vida tenía que ir por otro lado, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo voy a poner de mi parte para ver si efectivamente ese otro lado existe y es por donde yo tengo que fluir, y efectivamente, o sea, a partir de ahí mi compañía la compró una multinacional, llegaron a un acuerdo conmigo, me puse a estudiar naturopatía, quiromasaje, medicina natural, etcétera, y mi vida cambió totalmente, ¿no? Porque efectivamente dentro de ese fluir, poniendo de mi parte, mi vida cambió, ¿no? Entonces no es cuestión de fluir, de decir, bueno, voy a ver qué me depara el universo y ya está, sino voy a conectar con el universo y voy a pasar a la acción para que efectivamente eso que yo deseo sea una realidad, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente ese fluir es importante. Deciré, y a las personas que en estos momentos, por las circunstancias a nivel mundial, pero bueno, en España en estos momentos, me imagino que en Argentina también, Graciela, y otros países, estos momentos difíciles, ¿cómo podemos tomar conciencia de nuestra parte económica? Pues a lo mejor dando un paso adelante y desde esta situación sacar algo positivo en este aspecto. Yo creo que todos los momentos de crisis son una oportunidad. O sea, vamos a abrirnos a reinventarnos, a aprovechar este momento, quizá que tenemos ese parón de trabajo o esa dificultad, ¿no? por las circunstancias que se están dando, en la cual pues nuestra empresa o nuestro, pues, bueno, estamos en ERTE, estamos en despidos y en situaciones económicas complicadas. Vamos a aprovechar eso para conectar, ¿no? Para hacer esta reflexión, para buscar ese punto de inflexión que quizá pueda impulsarnos en nuestra vida por otros caminos, por otras opciones, otras alternativas. Sí. Para mí es muy importante lo que he comentado en un principio de los valores. O sea, vamos a pensar un poquito qué es lo que realmente quiero yo, qué valores son importantes para mí, para mi vida. Porque es muy importante, hagamos lo que hagamos y para reinventarnos y para rehacernos, ¿no? En todas estas circunstancias complicadas, el que lo que yo piense, lo que yo diga, lo que yo siente, lo que yo haga esté alineado. Porque Sí. ahí ya cuando eso está alineado y tú eso lo tienes claro, ya le estás aportando valor a lo que ofreces, valor a lo que haces, un valor añadido que no tiene lo que se planifica solo con la mente. Y eso ya da por hecho mejores resultados. Entonces, es un buen momento para actuar desde la conciencia, ¿no? En ese rehacerse o en ese renacer en estos momentos difíciles. Sí, sí, sí. Graciela nos dice, el fluir del universo, mi oportunidad la aprovecho ahora, sigo trabajando a distancia, ya estoy en un lugar que elegí, me siento conectada con el todo y disfruto de cada instante ayudando al entorno, ¿no? Y bueno, también efectivamente, Carmen, cuando yo estoy consiguiendo resultados, el poder compartir esos resultados con los demás hace que mis resultados se multipliquen. Bueno, para mí el compartir es muy importante, o sea, tanto desde la parte del hacer, ¿no? De lo que hablábamos antes, esa parte colaborativa, a luego el celebrar los resultados con otras personas, ¿no? Yo creo que esto al final es una energía que se expande, o sea, que si vibramos y es una manera de
reconocer nuestros, o sea, los pasos adecuados que hemos estado haciendo para conseguir esos resultados y el celebrarlo es una evidencia que lo que hace es reforzarlo, o sea, incluso es como un anclaje, ¿no? El de esto lo he conseguido y lo puedo seguir consiguiendo. Yo creo que es importante el reconocer y el reforzar nuestros logros. Es muy importante. Sí. Y aparte de reforzar nuestros logros, el felicitarnos, ¿no? Desiree, cuando yo me felicito no desde el ego, sino desde el ser, es como si yo me estuviese dando ánimos, ¿no? Y hasta inclusive darnos pequeños o grandes regalos, esto también nos sirve. Por supuesto, fundamental. Ese autorreconocimiento, el autorreconocerme en mis logros, en mis pequeños avances, en mis grandes metas, ¿no? que voy alcanzando, o en el mismo día a día, en el día a día, porque esto conlleva en que la persona también esté fuerte, tenga más confianza en ella misma, la autoestima se refuerza y eso es fundamental para llevar a cabo cualquier cosa, cualquier iniciativa en la vida. Entonces, ese regalarte tú, ese reconocerte tú, ese valorarte tú, es algo tan importante, pero tan importante que la base de la mayoría de los problemas, ¿no? que vienen a mí en la consulta es esa base de desconexión, de falta de autoestima, de reconocimiento hacia uno mismo. Entonces es fundamental, muy importante, por supuesto. Y luego, por otro lado, también que seamos conscientes de que lo podemos hacer nosotros hacia nosotros y hemos de hacerlo nosotros hacia nosotros, porque siempre esperamos ese reconocimiento de fuera o esa valoración de fuera o esa palmadita en la espalda de fuera. Y cuando eso no aparece, como que nos desinflamos, ya nos vemos que no somos capaces, que no valemos, que no estamos haciendo las cosas bien. Por lo tanto, el reconducir eso y el hacernos hacia nosotros mismos marca la diferencia totalmente. Hay que desarrollar eso, claro que sí. Pero aparte también es que tiene también como elemento negativo depender de los comentarios de terceras personas, influye tanto en lo positivo como en lo negativo. Es decir, la persona que de alguna manera te da la palmita en la espalda y te sube, digamos, te sube la vibración a tope, si te dice algo negativo te la baja. O sea, con lo cual no depende de ti, sino depende de terceras personas que tu vibración sea una u otra. O sea, con lo cual estamos siempre un poco a expensas de lo que los demás digan, piensen o hagan con nosotros, ¿no? Exactamente, ahí tu poder personal y tu bienestar, incluso, y tu felicidad, y lo pones en manos de otros. Bien, Entonces, hay un comentario, sí, perdona, hay un comentario, Juan, Desiree, Carmen, Graciela, que dice desde Lima, Perú, para mí el dar siempre lo mejor de uno mismo hace que las puertas se abran donde menos lo esperas. así es. Un comentario muy Sí, sí. significativo, Sí, ¿no? y una de las cosas Gracias, que... Janet. Sí, Gracias, sí. Janet, por el comentario. Muchas gracias. Una de las cosas que está ocurriendo, para mí por desgracia, pero bueno, que la gente en general lo acepta, es la dependencia, ¿no? El depender de alguien, del gobierno, de determinadas personas que nos dan una pequeña cantidad, me acoplo a eso y elimino todo el entusiasmo, la motivación, la creatividad, y en esos momentos lo que se produce es darle el poder a otras personas sobre lo que es mi vida, ¿no? Carmen, ¿cómo podemos, qué podemos decir a las personas que nos están escuchando, el que vean la luz, por llamarle de alguna forma, el que salgan de esa dependencia, que muchas veces es una dependencia con un dinero insignificante, y que se motiven a crear y a desarrollar todo el gran potencial que todos tenemos? Y bueno, yo creo que muchas veces nos acomodamos a esa, lo que tú decías, a ese dinero que a lo mejor nos llega, que aunque sea pequeño, nos permite sobrevivir a un nivel bastante básico, pero bueno, consideramos que es suficiente, ¿no? Y ahí yo creo que estamos conectados con, creo no,
O sea, estamos conectados directamente con la mentalidad de escasez y con el miedo, ¿no? Y es el totalmente desconectarnos de nosotros mismos, o sea, no reconocer nuestro potencial, no reconocer nuestros talentos. Por eso tenemos que partir desde el ser para poder funcionar. O sea, no es de me adapto y funciono, incluso muchas veces de malas formas, ¿no? O sea, el limitas mucho tu vida por ese miedo a perder algo que es efímero. O sea, aquí hacemos, o sea, voy a sacar otra vez la fábula que tú comentaste, ¿no? De la vaca, ¿no? Sí, sí, sí. De cómo cuando matas la vaca que te da de comer, o sea, de repente toca reinventarse, y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. O sea, es cierto que hay una crisis bastante complicada a nivel mundial, pero si nos damos cuenta y antes y formas de funcionar, pues que hasta ahora a lo mejor no habíamos pensado. El Zoom antes era algo como, bueno, o sea, solo lo utilizan 3 o 4 y ahora es una herramienta que todos de repente hemos sacado esa habilidad que pensábamos que no teníamos. O sea, y como esto en cualquier ámbito, ¿no? O sea, entonces, el acomodarnos a la escasez, bueno, nos permite sobrevivir, pero no nos permite vivir como creo que merecemos. Entonces ahí está mucho en la parte del merecimiento y de conectar con nosotros y con nuestros talentos para reinventarnos y hacer cosas distintas de las que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Y es romper ese miedo a hacer algo distinto, pues para, pues eso, salir de esa zona de confort que además es bastante estrecha en muchas ocasiones. Entonces es romper esa barrera para trascender y vivir mejor, que es lo que pretendemos todos. Y sacar todo nuestro potencial porque nos damos cuenta de que podemos hacer mucho más de lo que hacemos, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí. Graciela nos dice que ella aprovechó su oportunidad y ahora está trabajando a distancia, está en el lugar que eligió y se siente conectada con el todo y disfruta cada instante ayudando al entorno y agradece y reconoce los logros diarios, ¿no? Entonces, ese reconocimiento para uno mismo y ese reconocimiento también de los demás, bueno, pues yo creo que es la semillita que hace que cuidándola pues vaya dando esos frutos que no solamente nos benefician a nosotros mismos, sino que también beneficia a los demás, ¿no? Sí, Antonio. Bueno, además, el comentario de lo que dice Graciela, de los pequeños logros, yo diría inclusive los pequeñísimos logros diarios, los pequeñísimos logros diarios. Por ejemplo, voy a comprar al supermercado y en lugar de coger el coche me voy andando. Por ejemplo, bueno, pues me felicito porque me iba andando y he salido de mi zona de confort para ir allí. Es decir, que parece una pequeña tontería, pero a lo largo del día, o si, no sé, o si estás barriendo la puerta de casa, por poner un ejemplo, pues decir, coño, qué bien barro la puerta. Es decir, esos pequeños logros que hacen que realmente, y eso todos los podemos aplicar en cualquier momento de nuestra vida y en cualquier circunstancia. No sé, si estamos en la cola del supermercado y en lugar de estar mirando el móvil para ver los WhatsApp y tal, pues felicitarse porque tiene dinero para comprar lo que quieres comprar, ¿no? Es decir, eso es un poco, esos pequeños ejemplos creo que son como muy significativos a la hora de valorar esa circunstancia, ¿verdad? Sí, yo recuerdo, es importante darle valor, ¿no? A lo que somos. Sí, sí, Carmen. Sí, Carmen. No, yo lo que iba a decir es que ponemos mucha... Bueno, no sé, veo que es retardo, entonces. Hay retardo Digo que ponemos mucha atención a las cosas... Que digo que ponemos mucha atención a las cosas que nos faltan o las cosas que nos van mal, pero si fuéramos realmente, no sé, atentos a nosotros mismos en nuestro día a día, hay muchas cosas que están bien y hay muchas cosas que hacemos bien. Entonces, para mí es muy importante lo que dice Antonio, ¿no? El reconocer esas pequeñas cosas. O sea, no enfocarnos en lo que nos falta, sino en lo que sí que tenemos y lo que estamos agradeciendo. Y algo que a mí me gusta trabajar con los clientes es un panel de logros, por lo que decíamos antes también.
O sea, no solamente reconocer nuestros logros diarios, o sea, sino todo el bagaje de grandes cosas que ya hemos hecho. O sea, reconocer, pues, o sea, aunque sean pequeños, pero logros que hemos conseguido, retos que hemos vencido, situaciones difíciles que hemos sabido manejarnos y salir reforzados. O sea, creo que tenemos un bagaje de vida importante y eso creo que no lo reconocemos lo suficiente. Entonces es importante recoger, o sea, no solamente lo que vivo cada día, sino recoger todo lo que ya traigo y ponerlo en mi mochila, porque al final estos son herramientas y recursos que yo llevo dentro de mí y que si algo me pasó hace mucho tiempo y supe el cómo trascenderlo, hoy en día cuando me ocurre otra cosa que a lo mejor no sea lo mismo, pero sí que sea parecido, voy a saber superarlo, porque en aquella ocasión ya lo conseguí. Entonces, recuperemos todos los logros y todas nuestras capacidades que muchas veces las tenemos olvidadas. Y sobre todo en lo que sí que tenemos y todas las cosas que tenemos por agradecer. Sí, yo iba a contar que una vez me vino una clienta a la consulta y nada más entrar se sentó y me dijo, Juan, no sirvo para nada. Y bueno, estaba como muy decaída, ¿no? Y le dije, bueno, ¿qué has desayunado esta mañana? Me dijo, a ver, ¿qué tiene que ver que no sirvo para nada con lo que he desayunado para esta mañana? Digo, no, dime, ¿qué has desayunado? Y bueno, pues mira, me he hecho un zumo de naranja natural, es decir, me he exprimido yo las naranjas. Luego me he hecho un café con leche de avena, no de leche, porque no tomo leche de vaca, y sí leche de avena con un poco de café. Y luego pues me he hecho unas tostadas de pan de pipas con aceite, un aceite que me trae mi madre de Jaén, que está muy bueno. Y luego también me he tomado una manzana partida, etcétera, ¿no? Bueno, cuando me había comentado todo lo que había desayunado, le dije, bueno, ¿y no sabes hacer nada? Yo eso no lo desayuno. En cambio, tú te preocupas de desayunar muy bien todas las mañanas. ¿Cómo puedes decir que no sabes hacer nada, ¿no? Entonces, efectivamente, hay muchas veces que no valoramos lo que hacemos, no le damos valor. Y yo más bien diría, Desiree, y yo creo que tú estarás también de acuerdo con ello, no le damos amor a lo que estamos haciendo en el día a día, ¿no? Para nada, pasa totalmente desapercibido. Todos estos detalles y todas estas cosas que hacemos de manera positiva y de manera... Yo un ejercicio que también animo siempre a hacer a las personas, sobre todo cuando tienen baja autoestima o cuando están sumidas en este victimismo, ¿no? Y en esta cosa, para que sean conscientes de las capacidades que tienen, de en realidad las cosas que hacen bien y sobre todo el valorar. Yo lo que aconsejo mucho también es el agradecer, el agradecimiento, el hacer un balance al final del día, el balance de agradecer pequeñas cosas o detectar pequeñas cosas que no han salido bien y agradecerlas o que han sido de manera positiva o adecuada. Y luego el agradecer también cuando comenzamos un día nuevo. No es como que ya te abres a ese día de una manera más positiva, más... Y ser conscientes de lo que tenemos, de lo que el ducharnos y agradecer, dar las gracias por ese agua calentita que tenemos y esa comodidad en nuestra comida, nuestra vivienda, las personas cercanas, nuestra familia, esos pequeños momentos tan bonitos que podemos disfrutar con los demás. Es tanto lo que tenemos y tanto lo que hacemos bien en el día a día y muchas veces por esas creencias, por ese autoconcepto de alguna manera autoimpuesto, ¿no? Autoimpuesto por todo lo que nos ha ido viniendo a lo largo de nuestra experiencia. No lo vemos, no nos vemos. Entonces es fundamental todos estos pequeños ejercicios para ir destaponando, ¿no? y sacando al aire, a la luz, pues todo eso que sí hay en nosotros y que tenemos, por supuesto. Sí, Graciela nos dice que hay que hacer un balance de gestión entre todo y ver efectivamente qué es lo que podemos hacer, ¿no? Qué es lo que podemos realizar, ¿no? Yo creo que también efectivamente todo esto es importante, ¿no? Carmen, yo me doy cuenta, por ejemplo, yo he tenido la suerte de poder ir mucho a la India. Una vez hablando con una hindú, me dijo, aquí no nos preocupamos de que la lavadora se rompa porque no tenemos lavadora, ¿no?
Tal vez perdemos mucha energía en la queja, Carmen. Uy, totalmente, totalmente. La queja es un virus mental que nos quita mucha energía y ante la queja lo que tenemos que hacer es, para mí es agradecer realmente lo que tenemos, o sea, porque la queja nos pone el foco en lo que nos falta y en lo que no funciona. Y bueno, volvemos a lo mismo, o sea, al final es una parte de tomo responsabilidades, si esto no está funcionando, ver qué puedo hacer para cambiarlo, pero es autorresponsabilidad. O sea, y si hay una situación que no me conviene y me estoy quejando de ella, pues sal de esa situación. O sea, es el transformar esa queja en oportunidad al final. Y para mí eso parte desde la autorresponsabilidad y de tomar acciones distintas de lo que estoy haciendo. O sea, evidentemente, yo digo que la queja es como una mecedora. Me mueve, pero no me saca del mismo sitio en el que me encuentro. Entonces, vamos a hacer un movimiento más inteligente que salir de esa situación que si no me gusta, pues voy a hacer acciones que realmente me saquen de ahí y que me lleven a un sitio que sí que quiero estar. Al final, agradezcamos las oportunidades que se nos dan para cambiarlas. Y al agradecerlo y ponerlo en práctica. Por supuesto, No sin solamente duda, quedarnos en el agradecimiento, sin sino, bueno, duda. esto que me está ofreciendo la vida, el universo, en fin, cada uno lo que quiera creer, voy a aprovecharlo poniéndolo en práctica, ¿no? Graciela dice, debemos ser observadores de nosotros mismos y poner acción, efectivamente. Una de las cosas que yo aprendí de Vicente Ferrer en la India, él me decía o nos decía que cuando él llegó a la India, pues vio la cantidad de pobreza que había y si él se hubiera quejado al gobierno de la pobreza que había, los pobres hubieran seguido siendo pobres, ¿no? De hecho, él decía que bueno, había el banco de pobres a nivel mundial ya tenía todos los pobres metidos los datos en un ordenador, pero los pobres seguían siendo pobres, ¿no? Entonces él decía que había que pasar a la acción, ¿no? Porque la reacción, normalmente reaccionamos con la misma energía negativa que nos está haciendo daño, pero pasar a la acción es poner en práctica lo que necesitamos para que eso que no nos gusta o eso que queremos conseguir, poderlo efectivamente conseguir, ¿no? Y Graciela nos dice eso, poner acción, ¿no? Tal vez deciré lo que dentro de esa economía consciente o economía y conciencia nos falte saber cómo pasar a la acción o nos falte salir de esa zona de confort y disfrutar pasando a la acción con lo que hacemos. Debemos de disfrutar pasando a la acción con lo que hacemos. Además, cuando lo disfrutamos, esa acción como que nos nace por sí sola. Pero también debemos de vincularnos un poco del proceso, creo, en el que estamos inmersos por este tipo de economía, ¿no? De, pues, capitalista, materialista, consumista. Y ahí sí que es importante que donde entran en juego nuestras necesidades. Porque claro, yo pensando un poco en estos días sobre la charla, vi un estudio de un sociólogo polaco, Zygmunt Bauman, no sé si lo conocéis, ganó un Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidad en el 2010 y nos llamó precisamente la raza de deudores, o sea, esa esclavitud que tenemos en este sistema que nos estamos metiendo. Porque lo primero empezamos con el ahorro, vamos a juntar por esa escasez, por lo que pueda pasar. Luego fomentamos el consumo, para posteriormente del consumo que necesitamos llegar a un crédito y esto nos genera esa esclavitud en la que estamos. Entonces, por un lado pienso que debemos de valorar en realidad dónde estamos a nivel de nuestra economía y qué tipo de conciencia aplicamos a la hora de desarrollar nuestras finanzas y nuestras inversiones y nuestros gastos. Y por otro lado, evidentemente, ves cómo fomentar nuestra economía desde ese disfrute, desde ese actuar más personal, ¿no? Y más de expandirnos para darnos a los demás.
hay unas dobles vertientes ahí. Sí, sí. Tal vez... Además Sí, creo decidir que este mismo filósofo fue el que dijo que el sistema ha hecho que de alguna manera seamos esclavos del sistema, pero somos esclavos sin saberlo. Es decir, que es lo más curioso, Sí. que nos consideramos demócratas y libres porque votamos cada 4 años, pero que en el fondo nacti de plasti, es decir, eso no funciona así. Es decir, o sea, que ya es el colmo de la esclavitud, ¿no? Ser esclavo creyendo que es ser libre, ¿no? O sea, con lo cual ha logrado el sistema de alguna manera una cosa maravillosa, ¿no? Sí, además fijaros que ya hace muchos años, supongo que conocéis la pirámide de necesidades de Maslow, es como una Sí, jerarquía, sí, ¿no?, que se estableció de Abraham Maslow, un psicólogo. Y claro, si te pones a analizar un poco esa pirámide, se hizo en el 1943 ese estudio, ¿no? Claro, cuando estaba pues en plena guerra mundial, se estaba generando todo este nuevo sistema. Y dentro de esa pirámide, o sea, el último paso, no sé si la conocéis, la primera es una pirámide de 5 sí, escalones. El primero es cubrir las necesidades fisiológicas, básicas, comida, alimentación, descanso. Luego está la seguridad en el segundo escalón, de trabajo, seguridad física de una vivienda, pertenencia en el tercero, a nivel social, a nivel de pareja, de amor, estima, reconocimiento y por último la autorrealización. O sea, ¿qué es el ser en realidad? La autorrealización. Entonces, de alguna manera, nos han ido metiendo en esta sintonía para que vayamos poco a poco necesitando decir, si no tengo esto cubierto, no paso a la siguiente. Si no tengo la siguiente cubierta, no paso a lo siguiente. Y si os dais cuenta, todas, hasta que llegamos a la última, que es la del ser, nos llevan a este querer ese estatus, necesitar ese sentirnos parte, ¿no? Y nos conlleva a esa esclavitud precisamente. Por lo tanto, creo que esta pirámide de necesidades hoy en día tendría que reestructurarse y cambiar ese orden, ese orden. También es verdad que se hizo en un contexto completamente diferente al actual, ¿no? Y donde, bueno, y eso hace 80 años, ¿no? Y en un contexto, como tú bien Pero dices, esto se sigue plasmando y se sí, sí, sigue sí, sí. utilizando en muchísimos contextos a nivel actual y lo vemos como algo, pues bueno, que está estudiado, que es científico y bueno, a día de hoy pienso que ya ha quedado un poco desfasado y sobre todo cuando No, estamos hablando de una economía consciente y de una conciencia en general en la humanidad. sí, sobre todo en muchas escuelas todavía lo siguen aplicando, ¿no? Es decir, como el sumo del conocimiento, ¿verdad? Bien. Oye, sí. hay una cosa, ¿hasta qué extremo, chicas, vosotras pensáis que el corazón influye de alguna manera en la conciencia y en la abundancia, en la prosperidad, ¿no? Es decir, ¿hasta qué extremo crees que el corazón influye en ese campo? Decide Bueno, el camino. yo puedo decir que creo que influye en dos ámbitos. Primero, el corazón. Ya se ha estudiado que es otro cerebro. O sea, tiene neuronas, tiene una expansión, la energía del corazón tiene una expansión que llega muchísimo más lejos que lo que es la energía y el proyectar, ¿no?, que podemos hacer con nuestro pensamiento, con nuestra mente. Entonces ahí es fundamental, ¿no?, cuando pensamos y cuando sentimos. Por eso cuando queremos materializar no es solo el proyectar con la mente, sino hay que sentirnos ya en lo que queremos proyectar, ¿no? Y eso es la onda expansiva más potente que hay. Y luego, por otro lado, el sentido del corazón referente al amor. O sea, cuando las cosas se hacen con amor y sin dobleces, sin intereses y sin pretensiones, de manera honesta, clara y limpia, todo evidentemente fluye de otra manera. Entonces, para mí, el concentrarnos en nuestro corazón y también la información que nos da, porque es una información limpia, fuera de cualquier condicionamiento, cualquier manipulación externa de creencias, de cultura, de nada. Ahí el corazón sí que nos dice y nos orienta, ¿no? Sobre todo el camino donde debemos ir. Por eso, si nos paramos a ver qué dones, qué talentos y esa parte nuestra del ser, tenemos que aprender a conectar con nuestro corazón. Sí,
Carmen, ¿ibas a decir tú algo? Y bueno, yo, para mí, además de todo lo que ha dicho, o sea, para mí el sentir, ¿no? O sea, es esa parte del corazón, es el conectar también conmigo. O sea, eh, lo utilizo como brújula de si voy por buen camino o no voy por buen camino. O sea, porque hay veces que me da esa sensación de certeza, ¿no? O sea, que no pasa por un análisis mental, sino por una sensación mía corporal de esto, esto es así, o sea, o voy por buen camino. Y esta sensación más viene desde esa parte de, pues vamos a llamarle amor o equilibrio interno, que me da, digamos, que el sentido de hacia dónde quiero dirigirme y, o sea, o si ese es el camino más adecuado para mí. Sí, Graciela nos dice que nos hemos abierto y estamos más conscientes, más despiertos, y ahora hacemos lo que más nos da disfrute y genera la economía, al proyectar desde el corazón en lo más puro del ser, ¿no? Antes hemos estado hablando de costumbres, ¿no? El día 22, Antonio, tenemos un programa especial que se va a llamar Una nueva Navidad para una nueva humanidad, ¿no? Porque seguramente la Navidad que en estos momentos vamos a vivir muchos va a ser algo distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no? Yo creo que, como hemos hablado durante todo el programa, es una gran oportunidad para darnos cuenta de que efectivamente lo importante no es unirnos en familia el día 24 o el día 31, sino unirnos en familia durante los 365 días del año, que lo importante no es hacer un regalo porque sea Navidad, sino hacer un regalo porque te nace del corazón, y que verdaderamente lo importante, la Navidad o el espíritu de la Navidad, que nosotros, que es el espíritu del amor que Dios o Jesús trajo al mundo a través de él mismo, efectivamente que ese espíritu de la Navidad no solamente sea en estos días, sino todos los días, ¿no? Y tal vez deberíamos de aprovecharlo para darnos cuenta de lo que tal vez no podemos hacer, de lo que tal vez echemos en falta, deberíamos de disfrutarlo y producirlo en nuestro día a día durante los 365 días del año, ¿no? Y haremos ese programa especial con muchos de vosotros, en el cual pues aportaremos, aparte de energía, aparte de amor, pues tips para que esa nueva humanidad que en estos momentos está empezando a sembrarse, se siembre con esa parte pura que todos llevamos en nuestro corazón, ¿no? Bueno, quiero aportar, Juan, se ha hablado mucho hoy, de alguna manera indirecta, acerca de la culpa y el miedo. No específicamente con esas palabras, pero sí se ha hablado algunas veces de ese tipo de cosas, ¿no? Quiero decir que os habéis anticipado, de alguna manera, al espacio que vamos a hacer la semana que viene, que vamos a hablar de la culpa por un sitio y del miedo por otro, que guarda pues una relación muy directa. Además participa Guillermo de Sire, como bien sabes, ¿no? Entonces, bueno, únicamente pues hago este comentario porque fíjate qué causalidad, ¿verdad? Que se haya comentado ese tipo de cuestiones cuando la semana que viene nos vamos a dedicar expresamente a esos temas, ¿no? Chicas, muchas gracias como siempre por mi parte. Ahora le queda a Juan hacer la última aportación. Sí, pues nada, Carmen Esther, ¿cómo las personas pueden dar contigo? Y aparte, si quieres algo que se nos haya quedado en el tintero sobre esa economía y tomar conciencia, que seguro que dentro de tu trayectoria y de tu experiencia tienes. Bueno, pues yo lo que aportaría ahora mismo es pues que pongamos más conciencia en el dinero, o sea, no solamente en la parte material del dinero, sino que el dinero muchas veces lo creamos aquí, ¿no? O sea, el que nos eduquemos, que seamos buenos amigos de nosotros mismos, que nos conozcamos mejor y un poco que sepamos qué vida queremos tener, porque es una manera de marcarnos el rumbo y tomar conciencia de cómo gestionamos nuestra vida y cómo gestionamos nuestro dinero, no solamente el cómo lo ganamos, ¿no? O sea, si estamos poniendo realmente estos talentos al servicio del mundo, desde el plano que sea, y también el cómo lo gastamos, ¿no?
poner un poquito de foco de atención ahí, porque está bien disfrutar el dinero por lo que tú decías antes, Juan, pero también es importante el poner el foco en cómo lo ganamos y cómo lo gastamos, ¿no? Porque ahí nos puede dar acciones que no sean de todo adecuadas para, pues, para tener una vida financieramente saludable, ¿no? ¿Y cómo podéis dar conmigo? Pues bueno, en redes sociales estoy con mi nombre, Carmen Ester Lafuente, me podéis encontrar en LinkedIn, en Facebook e Instagram. Y bueno, en breve tendré mi página web, o sea que estamos ahí trabajando a tope. Así que yo daros las gracias por invitarme a este espacio, que lo disfruto muchísimo. Cada vez aprendo más de vosotros y de los invitados que traéis. Así que muy agradecida, Juan y Antonio, y bueno, también a Desiree y a Graciela por haber compartido este ratito con vosotras. Y Graciela, pues, bueno, al menos con sus comentarios por escrito, pero muchas gracias a todos. Sí, Desiree. Bueno, yo comentar que me he encontrado con casos, ¿no? en mi día a día, en consulta, en los que es fundamental ese cambio de creencia, ese autoconocimiento para que realmente podamos expandirnos. Muchas veces tenemos sueños y realmente sentimos lo que queremos hacer y cuál es nuestro don y cuál es nuestro talento, pero hay tantos condicionamientos que nos frenan, tantos miedos que nos paralizan, que no lo llevamos a término. Yo tuve el caso de una chica que su pasión es hacer fotografía por el mundo y tenía una peluquería que no sabía pasar, no sabía qué hacer, no podía, tenía ahí muchos miedos, muchos condicionamientos. En cuanto fuimos quitando esos condicionamientos, esas creencias, fue también conectando con ella misma, fue proyectando de otra manera. Le apareció la persona que hacía años que no veía, que quería el traspaso de la peluquería. Por otro lado, su padre le dio un dinero que le permitió comprarse ella una vivienda por muy poquita hipoteca y darse esos años de respiro para empezar a fomentar, ¿no? y a desarrollar su verdadera pasión, que era la fotografía y el hacer fotografía por el mundo, viajar. Entonces, bueno, dar esta esperanza, esta luz, porque de hecho luego vino la chica otra vez, me dijo, Desiree, vengo a que me ayude a recolocar todo lo bueno y todos estos cambios que me están pasando, que no quiero que me bloquee o que me sature, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues animar a todas las personas que conecten con ellos, a que sigan su sueño y lo que verdaderamente les diga su corazón y que se quiten esos condicionamientos y que sigan adelante. Y que si ahora estás en un momento negativo o delicado o de un apuro económico, que quizás sea la oportunidad para hacerlo, que lo miren así. Muy bien. ¿Cómo pueden dar contigo, Desiree? Para contactar conmigo, pues puede ser vía Facebook, como Desiree López López, en Instagram, psicología.autoconocimiento, y en mi correo electrónico, cdesirelopezlopez@gmail.com. Muchísimas gracias. Antonio, esto que decías de la clientela... Y es que ahí lo que decía antes, que Menester antes me despidió, pero es que al hacer que al Menester esta referencia al dinero, yo tenía una clienta en la empresa de publicidad que decía que cada vez que ella le daba dinero a alguien, le decía que ojalá le devolviera de nuevo y que a ella le proporcionara todo el bienestar que le había dado a ella, ¿no? Es decir, y cuando lo recibía de alguien decía exactamente lo mismo. Parece una pequeña tontería y tal, pero de alguna manera agradecía el dinero la función que desarrolla, ¿no? Es decir, bueno, y lo cierto y verdad es que cada vez se tiene más, ¿no? Quiero decir que parecen pequeños ejercicios que no parecen tener importancia, pero uno va siempre donde se las mire y se le quiere, ¿verdad? Así es. Así es. Pues bueno, esa economía consciente efectivamente podría ser ese cariño, ¿no? A todo esto. Muy bien. Pues muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y bueno, si no hablamos antes, feliz Navidad para todas. Gracias por todo. Igualmente. Igualmente. Gracias. Un saludo bien fuerte y un abrazo. Hasta ahora.